Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy es, espero, la conclusión del proyecto que tenía yo de mostrar una fuente switching para equipos de computación, una AT, y lo que me faltaba todavía era poner los cables de color naranjo en la fuente, que si bien yo ya lo cableé en casi su totalidad, todavía me faltaba poner los cables que corresponden a los colores naranjo, que son de 3,3 voltios. Para eso entonces corté cables de 20 centímetros de largo, que los voy a pelar en un extremo con una máquina que es para pelar cables. Algunos podrán decir que esto es muy trivial lo que estoy mostrando, pero hay personas que no conocen estas máquinas. Lo que hacen es medir el diámetro del cable con estas mandíbulas y después, al apretar, el aparato saca un trozo de aislante y deja el cable listo para soldarlo para que las puntas no se abran. La idea es justamente torcerlos un poco y después estañarlos para que esto, cuando uno lo meta en el agujero, no se abra. Así que voy a proceder a hacer esto mismo con los 6 cables que tengo que poner. Después los voy a estañar y los vamos a soldar en la posición donde corresponde. Una cosa que es interesante mencionar de este aparato es que los cables, al igual que todos los componentes de electrónica, están normalizados. De manera que cuando el aparato aprieta con las mandíbulas el cable, está midiendo el diámetro del aislante y sabe exactamente cuánto es lo que tiene que cortar para poder separar el aislante. Bueno, ahí pueden ver de que queda perfectamente separado el aislante del cable y no corta los pelos del cable, que es lo más importante. Si esta misma operación se hiciera con un cortante, lo más probable es que cortaríamos una buena cantidad de, de hebras del cable y eso adelgazaría el cable y finalmente terminaría por cortarse. Lo otro que quería mostrar, que no mostré en los videos anteriores, es este depósito que permite sacar la soldadura del desoldador neumático, que es una malla de cobre. Entonces el aparato, que es un desoldador neumático, lo que hace es, cuando uno presiona este botón de un micro switch, el aparato activa una bomba neumática que succiona la soldadura caliente y después uno suelta el botón encima de esta lana de cobre para que no salte la soldadura y haga cortocircuitos en el mismo circuito. Entonces, como yo no lo mostré en el video anterior, voy a sacar ahora el cable, el único cable naranjo que queda todavía, que está ubicado acá. Ahí se alcanza a ver. Ese cable lo voy a sacar yo en este momento. Voy a poner el circuito invertido aquí para que lo veamos. El punto de soldadura es ese. Entonces voy a calentar la zona primero. Y una vez que ya esté caliente, presiono el botón y suelto encima de la malla de cobre. Y ahí pueden ver cómo quedó. Ese es el punto que yo saqué el cable. Quedó impecable. Y ahí está el pedazo de cable que tenía soldado en ese punto. Entonces ahora, bueno, ya que no tengo más puntos que desoldar, voy a aprovechar de calentar mi soldador ahora para estañar los cables y soldarlos nuevamente en el circuito. Como me he dado cuenta también de que hay mucha gente que está iniciándose en electrónica, les cuento que aquí, por ejemplo, tengo una esponja humedecida, no está mojada. Lo que hay que hacer es ponerla debajo del agua y después estrujarla para que quede húmeda.
Y este pote de aquí es un pote que se lo robé de la cocina a mi señora, que es supuestamente para servir salsas de sushi. Como nosotros no comemos sushi finalmente, saqué este pote y calza justo con el tamaño de la esponja. De manera que con esto yo puedo limpiar la punta de la soldadora. Para ello lo que se hace es que se pone a calentar unos 5 minutos y cuando ya está caliente se puede limpiar la punta. Lo otro, yo tengo un soldador que es de 30 no, es de 15 watts. 15 watts. Eso es lo que se utiliza en electrónica. Son son unos cautines de tipo lápiz y que en mi caso tiene una punta de plata. Estos cautines, a pesar de que son muy caros, son eternos. Yo este cautín lo debo tener unos 30 años. Y si bien me costó caro, es de marca Ersa. Usualmente uno no le hace propaganda a las marcas, a menos que a uno le paguen, pero yo aquí les voy a hacer una propaganda gratuita, porque este soldador, que es de marca Ersa, digo no, ERSA, es de origen alemán y realmente es una herramienta que vale la pena comprar, ya sea para el aficionado o para la persona que se dedica profesionalmente a la reparación. Digo esto porque ustedes van a comprar una sola vez esta herramienta, no la van a comprar más. Por otro lado, bueno, como les decía, para electrónica es bueno tener un soldador de baja potencia como este de 15 watts, porque esto permite que los circuitos electrónicos no se quemen. También mencioné que uno nunca debería poner el calor más allá de 10 segundos a cualquier elemento electrónico, porque el calor puede destruirlo. Bueno, no me voy a extender más en esto, voy a proceder a estañar las puntas de los cables y vamos a continuar soldando todos los cables en el circuito. El estañado es algo bastante rápido, voy a hacerlo con un par de cables en línea para que ustedes vean cómo se hace. Se pone la soldadura encima y después se calienta el cable y se mueve el cautín encima del cable y queda estañado de inmediato. El exceso se limpia de la punta para que no interfiera con el próximo cable. Aquí lo vamos a hacer nuevamente y tenemos todos los cables estañados. Ahora voy a proceder a soldar todos los cables que faltan en la zona que está ahí. Ahí hay 6 agujeros que corresponden a los lugares donde hay que soldar los cables de 3.3 voltios. Y eso yo lo sé porque está indicado por el otro lado del tablero. Así es que lo voy a hacer de inmediato y después se los voy a mostrar terminado. Ya están soldados todos los cables de color naranjo y en realidad están soldados todos los cables también. Los soldé en esta zona y ahora voy a cortar las puntas que están sobresalientes con el cortante. Hay que tener cuidado de que todas las puntas que se saquen no caigan en el circuito porque podrían producir un cortocircuito más adelante. De manera que yo después voy a pasar una brocha encima y me voy a fijar bien que no quede ninguna punta metálica tocando o haciendo cortocircuito en otro lado. Bueno, ahí se puede ver por el otro lado los cables como quedaron. Yo lo que voy a hacer es voy a unirlos con esta marra plástica. Entonces para eso los tomo por detrás y después cierro la marra y la voy a juntar un poco más y voy a tratar de amarrarla en la zona de la base para que queden todos los cables unidos y de esa forma también se le dé un poco más de rigidez a los cables y no se corten por cizallaje, que es lo más común. El cizallaje es cuando uno empieza a doblar el cable hasta que se corta. Bueno, eso podría pasar si uno no toma la precaución de amarrar los cables, como lo hice ahí, y después ese exceso se corta con el cortante.
como lo voy a hacer ahora. Entonces uno toma aquí la herramienta y realiza el corte, y con eso tiene todos los cables ya amarrados. Incluso le puedo poner otro aquí arriba para que no esté tan suelto, que es lo que voy a hacer de inmediato usando otra amarra de plástico. Aquí tengo otra, entonces la vamos a amarrar más arriba y procedemos a hacer lo mismo. Cortamos el exceso y ya tenemos la fuente totalmente cableada. Otra cosa que se mencionó en los videos anteriores era que se iban a sacar estos condensadores y se iban a medir afuera para ver si efectivamente estaban buenos o malos. Esto yo finalmente no lo hice, pensando que la fuente por lo general falla en la etapa de alto voltaje o en la etapa de bajo voltaje, y como era evidente de que los condensadores estaban reventados en la etapa de baja, simplemente no saqué los condensadores. Ahora lo voy a hacer, lo voy a sacar con mi desoldador neumático y voy a probar estos condensadores para ver si están bien o mal. Ahora voy a proceder a calentar los terminales de los condensadores electrolíticos grandes y voy a desoldarlos con el desoldador neumático. Aquí van a ver lo fácil que es. Primero calentamos, ya está derretido, y ahora aprieto y suelto en la malla. Repito la operación, caliento el terminal, succiono y lo echo fuera en la malla. Nuevamente con el otro igual, y pueden ver que ya el condensador salió. Lo tengo ahí. Bueno, voy a sacar el segundo y después los vamos a medir. Bueno, una prueba muy sencilla que voy a hacer para medir los condensadores es cargarlos con un pequeño voltaje. No va a ser tan pequeño, en realidad es una fracción de la carga máxima que puede almacenar este condensador. Este condensador es para 200 voltios y yo lo que he hecho es cargarlo con cerca de 30 voltios con mi fuente de alimentación, y lo que vamos a hacer ahora es medir qué carga tiene en este momento. Uno de ellos lo cargué, el otro no. Este todavía conserva una carga de 26.8 voltios y yo lo cargué con 30, y el otro todavía no lo he cargado y está en 0 voltios. Entonces voy a cargarlo y lo vamos a medir de nuevo. Bueno, acabo de cargarlo, me dio un pequeño chispazo. Vamos a medirlo ahora y está marcando 27.8 voltios. Incluso ahí pueden ver cómo va perdiendo la carga a medida que estoy midiendo. Y el otro, vamos a volver a medirlo. ¿Cuánto tiene? Tiene 26.1. Ahí se empieza a descargar. Bueno, entonces lo que acabamos de ver, el condensador carga de manera de que podríamos decir que está bueno. Ahora voy a aprovechar de usar el aparato para hacer descarga. Voy a ponerlo aquí en la posición descarga y voy a poner los terminales y voy a tocar las puntas para descargar el condensador. Aunque este voltaje no es muy alto, debo decir de que una carga de sobre 35 voltios podría ser mortal, de manera de que siempre es conveniente descargar estos aparatos. Bueno, aquí vamos a hacer la descarga.
Ahí se supone que ya está descargado. Voy a hacer lo mismo con el otro. Y ahora los vamos a medir con el tester para ver si efectivamente se descargaron. Bueno, pongo los terminales en el tester y vamos a medir nuevamente. Ahí pueden ver que tiene 1,1 voltios, que es casi nada. Y acá 1,2 voltios. De manera que efectivamente funciona la descarga con el aparato que hicimos. Bueno, ahora voy a reinstalar los condensadores y vamos a continuar con las pruebas. Antes de volver a soltar los condensadores electrolíticos, he hecho una inspección visual y la verdad es que se ve bien, no se ven piezas quemadas. Aquí hay una pieza que podría estar con algún problema, pero viendo los valores es de 150.000 ohmios y aparentemente es un residuo, un pegamento que tenía el condensador. Incluso aquí se puede ver que está con color café, de manera que no es un problema de componente. Voy a resoldar entonces estas piezas. Esos condensadores, perdón, esas resistencias que yo mencionaba que estaban acá de 150.000 ohmios, son unas resistencias que van en paralelo con los condensadores y sirven para descargar estos condensadores cuando están desconectados de la fuente eléctrica. De manera de que el circuito trae incorporado unas resistencias para ir descargando en forma gradual los condensadores cuando ya están sin energía. Pero de todas maneras no hay que confiarse en eso, porque si por ejemplo uno enchufa la fuente y empieza a probar de inmediato, como ya vieron, estos condensadores pueden mantener la carga durante mucho rato y podría ser que estuvieran cargados con un voltaje de más de 100 voltios. De manera que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ya nos falta menos. Yo dije que había probado el fusible. Si quieren lo probamos de nuevo para verlo en cámara, cómo se hace. Es muy simple, hay que poner el tester en la posición de diodo y después medir aquí en los extremos. Si el aparato marca continuidad, significa que el fusible está bien. Si marca infinito, significa que el fusible está quemado. Es tan simple como eso. Entonces pongo el tester en la posición de diodo. Si yo junto las puntas, me marca 1, deberá marcar 0, pero probablemente está la resistencia de los cables. Y después yo toco acá el fusible y me está marcando 2. Significa que está midiendo un ohmio del filamento. De manera que, como les había dicho yo, el fusible está bueno. Podemos repetir también la prueba es de los diodos. Los diodos que se encuentran aquí abajo, yo los puedo medir. En un lado tienen que marcar, en el lado inverso no deben marcar. El primero está bueno, mido el segundo, no marca en un sentido. Aquí no está marcando, a ver, no marca en un sentido, y en el otro, ahí está marcando. El que sigue no marca en un sentido, y en el otro marca. Y el último no marca en un sentido, y en el otro marca. De manera que los 4 diodos están buenos. Ya estamos ahora entonces listos para poner un interruptor para unir el cable verde con uno negro. Hay que acordarse que las fuentes AT no funcionan si no se conectan el cable verde a tierra. De manera que yo voy a poner un interruptor en esa parte y después vamos a empezar a hacer ya las pruebas conectándole la alimentación directa a la fuente.
Bueno, ya tenemos el enchufe listo, pero todavía no está enchufado a la red. Tengo el tester puesto en 750 voltios de corriente alterna, y acá tengo el circuito puesto boca abajo. Esto también es una precaución, porque si un condensador llegara a reventar, es mejor que reviente hacia la superficie y no hacia arriba. Siempre hay que tener cuidado con eso, porque un condensador podría reventar y saltar en cualquier minuto, sobre todo cuando estamos haciendo recién las pruebas para ver si está bien. Ahora, todos los cables que yo instalé los dejé hacia afuera, aunque las puntas no están peladas, porque en algún momento podría tocar un cable que esté con energía, el circuito, y podría producirse un cortocircuito. Acá además agregué un interruptor que permite unir los cables verde y negro para hacer que la fuente funcione. En este momento está el interruptor puesto hacia el lugar de conducción, de manera de que si este aparato funciona, debería estar ya conectada a la fuente para que empiece a entregar voltaje. Lo otro, que yo voy a marcar algunos puntos donde vamos a medir con un lápiz indeleble, para no tener que andar buscando los lugares en el momento de la medición. Además, esta superficie que tengo acá es de silicona, la cual aguanta fácilmente 400 grados Celsius, además de ser aislante porque es como una goma. De manera que todas estas precauciones hay que tomarlas. Yo incluso debería haber usado guantes de goma, pero no los encontré, porque para altos voltajes hay que tener cuidado con los puntos donde uno va a tocar. Por supuesto, una vez que esté enchufado, no se va a tocar en ningún momento el circuito, y después de desenchufarlo vamos a proceder a descargar los condensadores de 330 microfaradios por 200 voltios, que van a quedar cargados obviamente. Bueno, acabo de marcar dos puntos donde llega el voltaje de la línea. Los marqué con un par de flechas, ahí se ven, dos flechas negras. En esa parte yo voy a tocar con las puntas del tester para ver que está llegando el voltaje de la línea. Bueno, entonces ahora procedo a enchufar esto. Ya está enchufado, está llegando el voltaje, lo vamos a medir. Está en la escala 750 alterna. Y ahí podemos ver que hay 223 voltios. Vamos a medir los condensadores, a ver qué voltaje tienen. Para eso lo vamos a pasar a corriente continua. Lo vamos a pasar a la escala 1000 voltios. Y vamos a poner el negativo en un borde y el positivo en el otro. Hay 152 voltios. Bueno, ahora voy a proceder a descargar los condensadores. Ya desenchufé la fuente. Ahora que está desenchufado, voy a aprovechar de medir nuevamente para que vean que estos condensadores permanecen cargados. Bueno, sigue en la escala de 1000. Vamos a poner entonces el terminal ahí, el otro terminal acá. No muestra carga, pero habría que asegurarse de todos modos. Bueno, de todas maneras los vamos a descargar como precaución. Y voy a proceder a la descarga. Entonces ahí, y ahí, y aquí, y aquí. Bueno, el punto donde hay mayor voltaje debería ser entre estos dos puntos,
y ahí tendría que estar el doble del valor que medimos al medir cada condensador, que era 150 y tantos voltios. Son más de 300 voltios, y esos serían los extremos de los dos condensadores que están en serie. Bueno, lo otro que vamos a dar vuelta a la fuente ahora para mirar si no hay algún condensador que se haya hinchado. No se ve nada hinchado, se ven bien. Bueno, si se fijan en el video van a notar que tuve que cambiar el LED se me quemó, y en realidad me acordé de que para poder hacer un circuito con un LED hay que intercalar un diodo en contraposición con el LED. Bueno, tuve que hacerle un pequeño cambio al circuito usando LED porque se me quemó el diodo LED que puse, y en realidad el cambio que había que hacer, que me acordé después, era que había que agregarle un diodo 1N4007 en paralelo y en contrafase, o sea, el cátodo del 4007 tiene que ir al ánodo del LED y el ánodo del LED tiene que ir al cátodo del 1N4007. De esa forma lo que sucede es que el diodo hace como de diodo Zener y baja el voltaje para que el LED nunca sobrepase un valor de 1,5 voltios. Entonces bueno, eso hay que hacerlo como cambio para que no se queme el LED. Voy a hacer de nuevo la prueba para ver que está oscilando, conectando los terminales hacia el lado donde llegan los 220 voltios. Así que voy a enchufarlo nuevamente y voy a tocar los puntos de los extremos aquí, y ahí se ve que el LED prende. Bueno, vamos entonces a contactar ahora la parte donde debiera hacer oscilación, que debiera ser ese punto y el punto de aquí, y ahí ustedes pueden ver que el LED prende, de manera que la fuente efectivamente está oscilando. Bueno, ahora lo único que nos falta entonces es probar la parte de salida de los voltajes, de bajo voltaje, y eso viene a ser la parte más sencilla porque en el fondo vamos a medir contra tierra los valores de los voltajes que debieran salir de 12, 5 y 3,3 voltios. Bueno, algo que también dejé pendiente fue mostrar el diagrama del rectificador de alta corriente, que era el STPS 2045CT. Aquí podemos ver que la corriente máxima que tiene, o en realidad la promedio, es de 10 amperios por cada diodo. Eso es lo que dice ahí I sub F, AF, dice average, y ese F es forward, o sea, es la corriente en directo, promedio es de 2 por 10 amperios. Y el voltaje RRM es de máximo 45 voltios. La temperatura es hasta 175 grados Celsius y el voltaje máximo es de 0,57 voltios, pero eso en inverso. De manera que ahí tenemos las características de la pieza, que efectivamente se ve que están unidos por los cátodos y que tienen forma de transistor, que en realidad es el envase de tipo TO220. Y eso lo vamos a hacer siguiendo los cables de colores y lo vamos a ver en la placa misma. Entonces, para facilitarme las cosas, yo voy a marcar los puntos donde debiera funcionar el voltaje para cada uno de los colores. Bueno, y otra cosa que tenía que decir es dónde hay que tocar para poder ver si está haciendo oscilación. Bueno, los puntos donde hay que tocar es el negativo del condensador grande de entrada,
que es el punto que yo marqué aquí, ahí. Y el otro punto que hay que tocar es la pata central de los FET, que son donde va la oscilación. Yo en este caso seguí la salida que tengo aquí con una flecha, que viene a ser la pata central, y está en esta isla de circuito, y la toqué ahí, porque en este punto está muy cercano al otro y podía hacer cortocircuito. Así que lo que tienen que hacer es tocar la pata central del FET y tocar la pata negativa. Y con eso, si el oscilador está funcionando, se va a prender el LED. Bueno, entonces ahora vamos a continuar viendo los puntos donde hay voltajes. El primer punto a tocar debiera ser este, donde debieran haber 3,3 voltios con respecto a la tierra, que es esa. Después los puntos de 12 voltios, que son los terminales amarillos que llegan acá, y los puntos de 5 voltios, que son los terminales que llegan a este punto. Entonces 3,3, 5 y 12. Esos son los puntos. Entonces voy a enchufar, voy a cambiar el voltímetro. Bueno, voy a sacar el medidor del oscilador porque ya no lo necesitan. Y voy a conectar las puntas de mi tester y voy a cambiar el voltaje a corriente continua, pero a la escala de 20 voltios a corriente continua. Hay que acordarse que en la zona de bajo voltaje el voltaje más alto es de 12 voltios, de manera que no debiera ser un voltaje mayor que ese. Entonces bueno, vamos a probar aquí. Voy a enchufar la fuente, voy a poner el negativo donde están el paquetón de cables negros, y ahora voy a contactar acá, a ver si ahí se ve bien. Si, ahí se puede ver. Ya, entonces vamos a conectar la fuente de nuevo. Voy a medir acá. En este punto salen 3,3 voltios. En este punto salen 5,4. Y en este punto salen 12,9 voltios. Hay que recordar que esto está sin carga, así que posiblemente eso hace que los valores sean muy altos. Y si no fuera así, bueno, hay que empezar a ver por qué los valores son disparados. 12,6 voltios está dando aquí. Aquí está dando 5,2. Sí, 5,2. Y en este otro punto está dando 3,32. Bueno, de manera de que pueden ver que la fuente está funcionando. Si yo ahora cortara el interruptor de acá, debiera dejar de funcionar la fuente. Vamos a ver si es cierto. Ahí está dando 0. Ahí está dando 0. Y ahí está dando 0. De manera que lo que yo les decía, estas fuentes necesitan conectar el verde y el negro para que puedan funcionar. Bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos. Han visto cómo reparamos la fuente. Y será hasta el próximo video. Bueno, una recomendación más: nunca le tengan miedo a la corriente, pero sí tenganle respeto, porque aquí uno comete el error una sola vez y después es posible que no haya una segunda vez. Así que con esa reflexión los dejo hasta el próximo video. Voy a aprovechar de desenchufar esto de la línea y hasta el próximo video.